Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta mañana que el Señor nos permite estar reunidos para leer su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos. Vamos a abrir nuestro corazón delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das, Señor, de venir delante de ti una vez más, Señor, oh Padre. Antes de leer tu palabra, Señor, mi Dios, venimos delante de ti pidiendo tu guianza, pidiendo tu poder, Señor, tu presencia, tu unción, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, Señor, que nuestro corazón sea un corazón, Señor, que se humille delante de ti, que podamos nosotros, Señor, recibir tu palabra con humildad. Y Señor, te damos gracias, Señor, mi Dios, porque sabemos, Dios mío, que tú estás con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si pueden leer conmigo, así como están de pie, si vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así como estamos de pie, Santiago capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a aprender, amén, de una fe, lo que es una fe viva. Amén. Lo que es una fe viva, lo que es la práctica de la fe en la vida. Vamos a nosotros estar mirando la palabra de Dios y considerando, ¿verdad?, como una fe viva y una fe activa en nuestra vida, ¿verdad?, se muestra, ¿verdad?, por las obras que hacemos. Amén. Nosotros estamos considerando en esta mañana que la palabra de Dios, que es hermosa y es poderosa, ¿verdad?, nos ayudará a crecer en esta fe. Entonces vamos a hablar de esto un momento, ¿verdad?, en este tiempo. This morning we're going to speak about an active faith. The Bible says in James 2, verse 17 to 18, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Nosotros podemos, ¿verdad?, considerar que hay lo que es una fe muerta, ¿verdad?, y una fe viva. Hay aquellos que aún no tienen fe, ¿verdad?, no creen, pero nosotros queremos tener una fe viva, porque una fe muerta, una persona que puede oír algo y decir que tiene fe, pero no vivir en esa fe no está activamente trabajando o siendo evidente en su vida. Y nuestra meta como cristianos siempre es que en nuestra vida se muestre, sea evidente que creemos en Cristo Jesús, que servimos a Dios y que nuestras acciones muestran esa evidencia de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. James 2:26 says, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. We are to show in our life that our life be an evidence of our faith, that it is evident in our faith that we believe in Christ because of the works that we do. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios habla de la fe. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos de tener una convicción
y la convicción más sólida que podemos tener, una seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura. Miramos aquí también el versículo 2 que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si miramos en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. So we read Hebrews chapter 11, verse 1 through 3. Entonces miramos, ¿verdad? Que nosotros podemos mirar algunos aspectos o algunas áreas en la cual la fe es evidente en el libro de Santiago. There are various points that we can see in the book of James where we see that faith can be evident, that we can live in this faith. En el libro de Santiago, ¿verdad? Nosotros podemos aprender en esta palabra de Dios algunos puntos o algunas áreas en las cuales nuestra fe puede ser practicada, evidente, demostrada. Entonces vamos allí, ¿verdad? Regreso al libro de Santiago capítulo 1. So we're going back to the book of James chapter 1 verse 2 to 3. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mirando el primer punto antes de leer ese versículo, dice la fe soporta las pruebas. So nuestro primer punto, ¿verdad? Es que la fe que Dios nos ha, ¿verdad?, dado, debe demostrar que por la gran misericordia, el poder de Dios, que el Señor nos ayuda a creer firme en Él. Cuando venga la prueba, esta fe que el Señor ha puesto en nosotros va a mostrar que nosotros podemos soportar la prueba por la ayuda del Señor. Amén. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces nosotros miramos, ¿verdad? We see in James chapter 1 verse 2 to 3, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Ahora, la fe soporta las pruebas, aguanta, resiste, a veces sufre, ¿verdad? Pasamos en situaciones, ¿verdad?, en pruebas que interrumpen la paz, interrumpen la comodidad, interrumpen la felicidad aún a veces de la vida. Sometimes the trials in our life that we endure, they affect us, they interrupt our peace, sometimes they take away our comfort, our being comfortable, and sometimes even our happiness. Una fe fuerte enfrenta, ¿verdad?, las pruebas. Una fe fuerte, ¿verdad?, soporta las pruebas para producir en nosotros una perseverancia. So that we are facing these trials and these situations so that it could produce in us a perseverance y llegar a ser íntegros y perfectos sin que nos falte cosa alguna. So, estas pruebas son útiles para nuestra vida, o sea, son de beneficio para nosotros cuando nosotros decidimos confiar en el Señor. Nosotros miramos, ¿verdad?, en Santiago capítulo 1 versículo 3 al 4, James chapter 1 verse 3 to 4. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Queremos, ¿verdad?, que confiar en el Señor, sabiendo de que Él está trabajando en nuestra vida. We want to endure in our faith and trust in the Lord, knowing that what He is doing in our life is working in our life, and it will produce in us. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros, si nosotros soportamos en fe, confiamos en la prueba, va a haber en nosotros una perseverancia
paciencia, ¿verdad? Una perseverancia para llegar a estar cabales un día ante la presencia del Señor. Recuerda, el pastor nos estaba enseñando, el Señor un día nos llamará, ¿verdad? Un día estaremos ante su presencia y ese día vamos a estar cabales. Pero si nosotros creemos en Dios, debemos de también confiar en medio de las pruebas, confiar también en medio de esas situaciones difíciles. Hemos aprendido también no por qué, sino para qué, ¿verdad? Hemos aprendido esto, no por qué, sino para qué. Nuestra fe es probada para que crezcamos para salvación. Cuando nuestra fe crece, produce perseverancia, paciencia. La perseverancia lleva a feliz término la obra para que seamos perfectos e íntegros y no nos falte nada, ¿verdad? Santiago, ¿verdad?, le hablaba en este lugar, en esta porción de la palabra de Dios, a un grupo de judíos cristianos que estaban dispersos por el mundo a causa de la persecución. Ellos habían sido dispersos por la persecución y los animaba aquí aún que tuvieran gozo, ¿verdad? Que afrontaran las pruebas con gozo. Dice la palabra de Dios que si necesitamos sabiduría también debemos pedirla al Señor. Amén. Entonces, here in the Word of God, James, a half-brother of Jesus, was talking to a group of Judeo-Christians that had been dispersed by persecution, due to persecution. He was encouraging them to have joy, to face trials with joy, trusting in the Lord. Podemos tener gozo confiando en el Señor, amén, porque el gozo hemos aprendido que no es como la felicidad, ¿verdad? El gozo es algo profundo que Dios nos da, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en Gálatas también, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amén, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que Dios puede traer gozo en medio de las pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos descansando en nuestro Padre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Santiago 1:6, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. But let him ask in faith and not doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. James 1:6. Pero el que duda, dice la palabra de Dios, lo comparará a la onda del mar arrastrada por el viento. Es importante que tengamos fe, que tengamos confianza, que estemos firmes en el Señor. Amén. It's important that we be firm in the Lord, that we not be dragged by the waves of the sea. Entonces miramos, ¿verdad? No nos dejemos ser arrastrados por todo viento. Seamos fuertes en fe, creámosle a Dios, recordemos, ¿verdad?, de nuestra dependencia de Dios. Recordémonos de nuestra dependencia de Dios. Let us remember that we depend on the Lord. El libro de Santiago también habla, ¿verdad?, de la flor que se seca, ¿verdad? De la flor que se seca o la flor que cae, ¿verdad? Yo sé que hay dificultades, pero miramos, ¿verdad?, que hemos de confiar en el Señor. We are to rest in the Lord. Entonces miramos, hemos visto, ¿verdad?, aquí la fe soporta las pruebas. Debe de haber evidencia en nuestra vida que la fe que hay en nosotros está soportando las pruebas, right? There should be evidence in our life that the trials that we're going through, that the faith that we have can endure the trials. Entonces podemos nosotros poner esta evidencia, o esto se puede mostrar, ¿verdad? Yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Entonces, sin que nosotros aún hablemos, nosotros podemos ser un testimonio, porque en medio de las pruebas hemos de ser fuertes confiando en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces miramos, ¿verdad? Número 2, la fe rechaza el pecado. Number 2, faith rejects sin. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
¿Verdad? We see James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. ¿Verdad? Hemos de rechazar el pecado por amor a nuestro Dios. There should be evidence in our life, debe haber evidencia en nuestra vida que rechazamos el pecado por amor a nuestro Dios. Amén. Porque amamos al Señor. Hemos de vivir en integridad. Si miramos, ¿verdad? En Tito 2, del 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Titus 2, 11 to 12, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Debe de haber evidencia en nuestra vida de nuestra fe en el Señor, porque rechazamos el pecado. There's that evidence in our life of our faith in Christ because we reject that sin, because we're trying to live a life that is godly, a life that is righteous, a life that is sober, porque estamos tratando de vivir una vida que es sobria, justa, piadosa, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Aquí en el libro de Santiago se refiere al Sermón del Monte, ¿verdad? Pero si miramos en Mateo 5:4, Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Refiriéndose a un lamento por una falla, por el pecado, ¿verdad? La tristeza, ¿verdad? Producida por el arrepentimiento. Eso debe de haber arrepentimiento, ¿verdad? Recibirá la consolación del pecado. So when we are blessed, it says, blessed are those who mourn, who are repented, who are sorry for their sins, for they shall be comforted. Bienaventurados los que lloran, los que se han arrepentido, los que lamentan su pecado, porque ellos recibirán consolación. Dios bendice, ¿verdad? Al que soporta la tentación y le da, ¿qué? La corona de la vida. Le da la corona de la vida. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo podemos caminar en fe hoy en día? Nuestras obras deben demostrar nuestra fe. Nuestra vida es un testimonio de lo que nosotros creemos. No solo que decimos que tenemos fe o que sabemos que tenemos fe. Recuerden, el pastor estaba predicando anteriormente diciendo, no solo es saber de Cristo y creer en Cristo, sino vivir en su poder. Right? Entonces esto nos toca a nosotros. Queremos ser testimonio, dar testimonio de la fe que tenemos en el Señor, de que le creemos a Dios, de que vivimos para Él. Entonces nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios, miramos, ¿verdad? Aquí que Dios bendice al que soporta la tentación y le da la corona de la vida. Y si hemos de fallarle al Señor, hemos de arrepentirnos genuinamente con un corazón sincero, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Que el Señor traerá consolación a nuestra vida, ¿verdad? Y cambiar, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ve y no peques más. Entonces miramos la fe. Número 3, la fe es demostrada por la obediencia a la palabra de Dios. Faith is demonstrated by obedience to the word of God. Si miramos Santiago 1, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. James 1:22. Nuestra respuesta a la palabra de Dios, ¿verdad? Debe de ser en obediencia. Nuestra respuesta a la palabra de Dios debe de ser positiva, ¿verdad? Nuestra respuesta a la palabra de Dios debe de ser de aprovechar cada oportunidad, ¿verdad? Que se nos es dada, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos mejor
la palabra de Dios, conozcamos mejor a nuestro Dios. Amén. Entonces debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Vivimos en fe. Debe de haber evidencia, ¿verdad? Que obedecemos la palabra de Dios en nuestra vida. That we are doers. There should be evidence that we are doers of the word of God and not just hearers of the word of God. Que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente que oidores de la palabra de Dios. Entonces debe de haber esta evidencia en nuestra vida que nosotros al oír la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, estemos ansiosos por ponerla en práctica, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el trabajo o en algún momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer algo y si en ese momento no lo apuntamos, si en ese momento no le ponemos atención, vamos allá y olvidamos, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, repitámosla, recordémosla, tratemos de ponerla en práctica, hablemosle a alguien, ¿verdad? Marquémosle un text, digámosle algo. Esto recuerdo yo que predicaron el viernes, esto recuerdo yo que predicaron, ¿verdad? ¿De qué, verdad? ¿Qué predicamos el viernes, verdad? ¿Recuerdan de qué se predicó el viernes, verdad? De la soberanía de Dios, ¿verdad? Que aunque pasen las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, aunque nosotros tal vez no estamos tal vez preparados en eso, pero el Señor nos ayuda a aceptar, ¿verdad? Las decisiones que Él toma en nuestra vida. Entonces, qué tremendo es poder escuchar la palabra de Dios, llevarla con nosotros y decir, esto lo voy a practicar. Esto lo voy a poner en práctica en mi vida. Hay veces que, como el pastor nos dice, ¿verdad? Hay una palabra que es dada, dice, guárdala porque un día la vas a necesitar. Y es cierto, la palabra de Dios nunca llega tarde, es un eco en nuestra mente y en nuestro corazón, amén. Es fiel. Entonces miramos, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con ¿qué? Mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. En otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Nosotros, ¿verdad? Podemos considerar el oído, ¿verdad? ¿Qué hay en el oído? En el oído hay cera, ¿verdad? En el oído a veces hay cosas que nos afectan, que no podemos oír. A veces hay que ir hasta el doctor que limpien el oído, ¿verdad? Porque a veces hay cosas, hay suciedad, hay cosas que no nos permiten. Dice la palabra de Dios, desechaos. Digan conmigo, desechaos, ¿verdad? De toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿verdad? Desechar, quitar de nuestra vida todo lo describe como un vicio moral, ¿verdad? Como deseos malos, como intenciones malas, toda cosa que quiera venir y sembrarse en nuestro corazón, en nuestra mente, ideas que no vienen de Dios, ¿verdad? Hay que orar mucho por nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque ellos son atacados de esta manera, ¿verdad? Y que estos oídos de nuestros jóvenes estén limpios para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos ser un instrumento. A ver, levantemos nuestras manos, Señor, úsame para hablarle a estos jóvenes, Padre, úsame, Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A nuestra vida también. Hemos de revisar cómo está nuestro corazón, limpiar esos oídos, esos oídos espirituales, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a desechar, a quitar. Decía mi tía, ¿verdad? Dice mi tía, ¿verdad? Que en la suciedad no la encuentras si no la buscas, ¿verdad? We gotta look for it, ¿verdad? My aunt used to say, you can't find dirt if you don't look for it. So, miramos, ¿verdad? Tenemos que buscar, ¿verdad? En nuestra vida, cada área, decir, Señor, límpiame, ayúdame a quitar, a desechar toda cosa que no te agrada. We need to ask the Lord, Lord, help me so that I can lay aside all the filthiness, all the overflow of wickedness, and let me receive your word with meekness.
with humility in my heart, in my life. La fe es más que palabras, es obediencia a Dios y su palabra, ¿verdad? La fe es más que decirlo, es hacerlo, pero ser hacedores de la palabra. But be doers of the word. Practicar la palabra al aprenderla para no olvidarla, ¿verdad? Para no olvidarla. El libro de Santiago nos enseña, ¿verdad? Y Dios en su palabra, obviamente, ¿verdad? Nos enseña a refrenar la lengua, ¿verdad? Right? In the word of God, we are taught, to be careful with our tongue. It's like a fire that can light a forest. It's, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Esa lengua, ¿verdad? So, si queremos ver algunas cosas que tenemos que trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Hay que considerar la lengua, ¿verdad? Lo que hablamos, we have to consider our tongue and what we do. Entonces miramos, ¿verdad? Qué hermoso es, ¿verdad? Que en esta porción podemos recordar de que la fe es demostrada por la obediencia a la palabra de Dios. La fe es demostrada por la obediencia a la palabra de Dios. Y si nosotros vamos conociendo más la palabra de Dios, más podemos practicar lo que en ella está escrita. Más sabios podemos ser. The more we learn about the Word of God, the more we hear about the Word of God, the more we can implement the Word of God in our life, the more we can practice what it teaches in our life and become wise and become people of faith y ser personas de fe. Número 4, la fe responde a las promesas de Dios. Faith responds to the promises of God. La fe responde a las promesas de Dios. Debemos responder a las promesas de Dios creyendo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 4:8? What does the word of God say in James 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Draw near to God and He will draw near to you. Do we believe that? ¿Creemos eso? Amén, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice también, como ya leímos en Santiago 1:12? What else also does the word of God say in James 1:12, as we read before? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Que Dios a qué? Prometido a los que le aman. Amen. The Lord has promised. Y como esto, we see, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Y como esto, la palabra de Dios tiene muchas promesas para nuestra vida. Aún en el libro de Santiago hay promesas para nuestra vida. We must believe them. Debemos de creerlas. Cuando Dios da una promesa, aunque aún, ¿verdad?, no le entendamos, tal vez no sea aún claro todo, debemos de creerla. We must believe. Even if maybe you hear something, the Lord has promised something to your life, you don't see it yet, believe Him. Creámosle al Señor. Entonces miramos, ¿verdad? Ese número 4, la fe responde a las promesas de Dios. Número 5, la fe actúa con sabiduría. Faith acts wisely. Faith acts wisely. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Entonces miramos, la fe actúa con sabiduría. Aquí habla de quién es sabio. It says, who is wise y entendido and understanding among you. ¿Verdad? ¿Quién es experto en conocimiento? ¿Verdad? ¿Quién es especialista? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Who knows? ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Nosotros podemos considerarnos, ¿verdad?, sabios y entendidos
carnalmente, tal vez, terrenalmente. You know, we can maybe consider ourselves to be wise and understanding on this earth. But God is asking, Dios está enseñándonos, He's teaching us to be wise in our faith, to act, that our acts show that our faith acts wisely, that la fe, ¿verdad?, actúa en sabiduría, o sea, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? No ha de haber celos, ¿verdad?, contención, ¿verdad? No de esta sabiduría que es considerada terrenal, carnal y diabólica, ¿verdad? Qué tremendo que la palabra de Dios habla de algo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Que hay cosas que nosotros tal vez podemos decir que somos sabios o decir que somos entendidos, pero nosotros lo hemos de mostrar, ¿verdad?, con buena conducta, con mansedumbre. Digan conmigo, mansedumbre. We are to show the by our good conduct that His works are done in us in meekness, in meekness, in humbleness, in the opposite of arrogance, ¿verdad? Mansedumbre, lo opuesto a la arrogancia, una conducta de amabilidad. Es un poder bajo control. Nosotros somos personas de fe, debemos de actuar con sabiduría. If we are people of faith, we must behave or show our conduct in wisdom by not being arrogant, but being kind, by being under control, by being meek. Debemos demostrarlo. Mostrar esta sabiduría, esta fe que tenemos en la sabiduría, en la manera en que vivimos, no en arrogancia, sino en humildad, en amabilidad, en un poder bajo control, ¿verdad? El que tiene fe actúa con mansedumbre. Entonces estamos mirando, ¿verdad?, varias cosas que nosotros podemos mostrar en nuestra vida. Si tenemos fe, si confiamos en el Señor, si nosotros creemos, somos cristianos, creemos al Señor, hemos de ser animados, ¿verdad? Número 1, la fe soporta las pruebas, ¿verdad? Faith endures trials. Número 2, la fe rechaza el pecado. Faith rejects sin. Número 3, la fe es demostrada por la obediencia a la palabra de Dios. Our faith is demonstrated by obedience to the word of God. Número 4, la fe responde a las promesas de Dios. Faith responds to the promises of God. Número 5, ¿verdad? La fe actúa con sabiduría. Faith acts wisely. So, nosotros sabemos que Cristo vive en nuestra vida. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuáles son los frutos de eso en nuestra vida? Does it show, ¿verdad? Yo les decía a los jóvenes, de mi grupo de estudio de Biblia, yo les decía, si te ponen en un cuarto y examinan tu vida, ¿verdad? Como si estuvieran interrogándote, ¿verdad? ¿Habría evidencia que eres cristiano? Right? If they put you in a room and they're interrogating you and they're questioning you, will they find evidence that you are a Christian? Right? Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Because our works say a lot. Nuestra vida dice mucho, nuestras acciones dice mucho, la manera en que nosotros vivimos, ¿verdad?, dice mucho. Ahora, número 6, la fe produce sumisión a Dios. Faith produces submission to God. La palabra de Dios dice en Santiago 4 del 7 al 8, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Nosotros debemos de
someternos al Señor, alinearnos, ¿verdad? Bajo Él, ¿verdad? Como soldados bajo autoridad a su comandante, ¿verdad? Como iglesia nos hemos de someter, ¿verdad? Bajo Cristo, ¿verdad? La sumisión de la iglesia a Cristo, ¿verdad? Una sumisión que es voluntaria, consciente de la autoridad de Dios, ¿verdad? Yo decido someterme al Señor, ¿verdad? Nuestra lealtad es a Dios, no al enemigo, no al mundo, no a lo demás. Nuestra lealtad es a Dios. Debemos obedecer y seguir su dirección soberana, alinearnos bajo Él, someternos a Él, estar en sumisión al Señor, obedecer al Señor, serle leal al Señor, ¿verdad? Y resistir al enemigo, ¿verdad? Mantener, ¿verdad? Una posición firme contra el enemigo, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 enemigos que vencer y ¿verdad? Y hemos oído de estos, ¿verdad? Anteriormente, la carne, el mundo y el diablo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestra lealtad es al Señor. El enemigo va a tratar de ofrecer, convencer, acusar, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros estamos sometidos al Señor, en obediencia al Señor, bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Sometidos, a Él. Miramos, ¿verdad? Dentro de la carne, lo que es, ¿verdad? Estos enemigos que hay que vencer, ¿verdad? Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, ¿verdad? Ourselves, ¿verdad? La carne, el mundo, y estos no están ahí arriba, ¿verdad? Pero los voy a mencionar rápido. So we have 3 enemies that we fight against all the time. One is our flesh. The other is the world, el mundo. James chapter 4:4, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. So we are on God's side. We are to submit to the Lord. We follow the Lord. We don't follow the trends of the world. No seguimos las cosas del mundo, ¿verdad? Las ondas, las olas del mundo, sino que seguimos al Señor. Nos sometemos ante Él, ¿verdad? Porque nosotros, dice aquí la palabra de Dios, sabemos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. We know, right, that we are friends of the world, we're enemies of God, and we don't want that. Entonces miramos también Santiago 4 del 7 al 8, el diablo, ¿verdad? Como hemos hablado, resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo. Ahí mismo en Santiago 4 del 7 al 8, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. John 10:10 says, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. ¿Verdad? ¿Qué nos ofrece el Señor? ¿Verdad? Qué tremenda bendición que nos ofrece el Señor. Miramos, ¿verdad? La fe produce sumisión a Dios. Queremos ser leales al Señor, fieles al Señor, alineados, sometidos, seguir a Cristo, seguir al Señor. Eso es una muestra que nosotros somos cristianos, que creemos en el Señor, que tenemos fe. Número 7, la fe tiene que ir acompañada de la oración para esperar la respuesta de Dios. Faith must be accompanied by prayer to expect God's response to your prayer. Miramos en Santiago 5:15, dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. James 5:15 says, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. ¿Verdad? Puede haber entre nosotros, ¿verdad? Alguna situación donde alguien se encuentra, ¿verdad? En sufrimiento, tal vez enfermedad.
no por necesariamente en ese momento por pecado, sino aflicción, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad?, que el ánimo, ¿verdad?, que Santiago daba a un pueblo perseguido. We consider the encouragement that James was giving to a people who were being persecuted. ¿Qué aflicción han de ver ellos enfrentado? ¿Qué enfermedad? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué maltrato? ¿Qué consuelo buscaban del Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios puede usar a los ancianos. Dios puede usar a nuestra vida, ¿verdad? The Lord can use. It says here, and the prayer of faith will save the sick. Dice aquí, la oración de fe salvará al enfermo. Do we believe it? ¿Lo creemos? ¿Verdad? Lo creemos, ¿verdad? And the Lord will raise him up. Dice la palabra, y si hubiere cometido pecados, le serán, y el Señor, lo levantará. Dice ahí, y el Señor lo levantará. Entonces miramos, ¿verdad? Los ancianos, ¿verdad? Deben ayudar, acudir para fortalecer, para apoyar, para orar por aquellos que están sufriendo, ¿verdad? Si Dios puede usar nuestra vida para animar a alguien que está enfermo, que está afligido, ¿verdad? Esta oración es parte de nuestra fe. Part of our faith and the evidence that we have faith is that we pray for people, right? Oramos por los demás. Es parte de lo que nosotros vivimos. Una oración, ¿verdad? Ofrecida a favor del débil, de aquel que ha sufrido, de aquel que está enfermo, ¿verdad? Y será librado de su sufrimiento. Amén. Do we want to see that? Queremos ver eso, ¿verdad? Yes, amen. Hemos de buscar al Señor, ¿verdad? Porque esta vida que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, cuando hemos de orar por alguien, hemos de creer que Dios va a hacer una obra en ellos, amén. We must believe that God is going to do a work in us. Y nosotros sabemos que hemos también de acudir a los ancianos. ¿Cuántos de nosotros acudimos a uno u otro aquí en la iglesia? Oren por mí, tengo esto, oren por mí, viene esto, oren por mí, ¿verdad? Yo sé que el Señor usa la vida de cada uno de ellos. Solo sabemos que Dios es tan poderoso, amén, que Él perdona los pecados aún, amén. Solo Dios puede hacer eso. Y si miramos, es interesante porque más adelante en esta porción, later on in this portion of the Bible, it talks about Elijah, habla de Elías, que él oró. Dice que no llovió por 3 días. Oró fervientemente, ¿verdad? Y otra vez oró, ¿y qué pasó? Llovió. Qué tremendo, ¿verdad? La oración en la vida de alguien que tiene fe. O sea, que alguien que le cree al Señor. Pero, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que no es solo en lo que pensamos, sino en lo que vivimos, ¿verdad? Es la evidencia de que nosotros vivimos para el Señor, creemos en el Señor, seguimos al Señor. Número 8, la fe espera pacientemente la venida del Señor. Faith waits patiently for the coming of the Lord. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives its early and latter rain. Santiago, ¿verdad? Aquí en el versículo 7 nos anima a tener paciencia. En este caso era paciencia, ¿verdad? Santiago a estos cristianos, a aquellos que eran opresores, eran ricos opresores y eran personas, ¿verdad? Que pues Santiago les animaba a los judíos, a los cristianos, tengan paciencia, ¿verdad? Estos ricos profesaban su unión al cristianismo, pero su Dios era el dinero.
Y entonces qué tremendo es, porque si miramos Santiago 5, del 5 al 6, dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones, como en día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos eran estos ricos perversos, y qué tremendo es, porque la palabra de Dios nos llama a ser paciente con todos. Paciente con todos. La fe espera pacientemente la venida del Señor. Faith waits patiently for the coming of the Lord. The Christians who were being persecuted, they were being encouraged by James to be patient, because there was those who were rich and they were oppressors, and they were these people had a love for money, and they did things that were very unjust. And so we know in our life there are a lot of things can happen. Nosotros sabemos en nuestra vida que muchas cosas pueden pasar de aquí a la venida del Señor. Hemos de ser pacientes. We are to be patient. También dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:14, seáis pacientes para con todos, dice la Biblia. Repítanlo conmigo, seáis pacientes para con todos, right? So we are called to be patient until the coming of the Lord. Qué tremendo, la venida del Señor, la venida de Cristo. Si nosotros recordamos en Mateo 24, la palabra habla, if we remember in Matthew 24, the word of God says, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. El versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces it's like a bolt of lightning, ¿verdad? That will be like the coming of the Lord. Entonces qué tremendo es. Hemos de esperar con paciencia. Nuestra vida ha de ser una vida de paciencia, ¿verdad? Aquí menciona en el versículo 7 la lluvia temprana, ¿verdad? Y la lluvia tardía, ¿verdad? Qué tremendo es, porque aquel que es el labrador, aquel que está haciendo la obra, ¿verdad? Sabe que todo tiene su tiempo. Everything has its time, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? Cae la lluvia en octubre o noviembre, que es la lluvia temprana, ¿verdad? Para ablandar el suelo que va a ser plantado. Y la lluvia tardía en marzo o abril, antes de la cosecha primaveral. Qué tremendo es, porque Dios tiene un tiempo para todo. The Lord has a time for everything, and we must be patient. Debemos de ser pacientes, not just in waiting for the Lord, no solo en la venida del Señor, pero con todos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces los cristianos debemos aguardar con paciencia la venida del Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9, we should not get tired of doing what is right, doing what is good. We should not get tired, no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque el Señor viene. En 1 de Pedro 1, del 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmercesible, reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Peter 1, 3 through 5, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope
through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Qué tremendo y hermoso es nuestro Señor. Entonces recordemos, ¿verdad? Recordemos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Y hemos de recordar, ¿verdad? Para terminar en esta mañana y orar, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it is impossible to please the Lord. Pero hemos de vivir una vida, una fe viva. A faith that shows works, shows evidence. Una fe que muestra evidencia, que muestra, ¿verdad?, lo que hay dentro de nosotros, ese amor, ese fuego, eso que hay para nuestro Señor. Mostrarlo en nuestra vida. Si nosotros recordamos, ¿verdad?, lo que está en el libro de Hebreos, por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe, por la fe, por la fe. By faith, they did, by faith. Ellos vivieron y evidencia de sus vidas se miró porque ellos tenían fe en su corazón. A Santiago también nos muestra de Abraham, el ejemplo de Rahab. Amén. Qué tremendo es cuánto nos muestra la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. So hemos de vivir una fe viva. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a orar y hablar con el Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor. Señor, nos sometemos, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Señor, mi Dios, nosotros creemos en ti, mi Dios. Hemos dado nuestra vida a ti. Que nuestra vida muestre que te amamos, Señor. Que nuestra vida, que esta confianza que tenemos en ti, este compromiso que tenemos contigo, se vea, Señor, en nuestra vida, Señor. Que haya mucha evidencia de lo que estás haciendo en nosotros. Let there be a lot of evidence in our life of what you are doing in us, and how you are changing us, and how you are healing us. Que, Señor, se muestre, Señor, en nuestra vida cómo nos estás sanando, cómo nos estás levantando, cómo, Señor, estás obrando en nosotros, Señor. Queremos, Señor, mi Dios, vivir una vida, Señor, que muestra que creemos en ti, que confiamos en ti, que seguimos, Señor, tu instrucción, que seguimos, Señor, en obediencia a lo que tú hablas, Señor. Aunque no a veces entendamos, aunque a veces tal vez no tengamos todos los detalles, Señor, todos los detalles. Pero, Señor, como tus discípulos que a veces iban y llegaban a un lugar y ahí recibían instrucción de lo que tenían que hacer, Señor, eran movidos, Señor, de un lugar a otro, usados por ti, sin que a veces entendamos todos los detalles, Señor. Queremos vivir una fe viva, Señor. Que en nuestra vida, Señor, seas tú agradado, Señor, de lo que vivimos, de lo que hacemos, de cómo actuamos, de cómo somos, Señor. Que, Señor, tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y lleve mucho fruto, Señor. Que la recordemos en la mañana y en la tarde y en la noche. Que, Señor, la platiquemos. Que, Señor, animemos a otros a acercarse a tu palabra, Señor, a crecer en fe, Señor mi Dios. Señor mi Dios, ayúdanos, Señor. Señor, llénanos de tu presencia, Señor, de tu unción, Señor. Oh Padre, si alguien está enfermo, angustiado, afligido, Señor mi Dios,
Si alguien viene, Señor, oh Padre, con una carga que no pueden llevar, Señor, con algo, Señor, de lo cual están arrepentidos, que encuentren, Señor, en ti, Señor, en este lugar, aún en nuestros hogares, donde oremos, donde nos reunamos, que ahí encuentren en oración, Señor, una respuesta de parte tuya, Señor, un alivio, Señor, oh Padre. Yo sé, Señor, que no nos has llamado para vivir solo para nuestro beneficio y para nuestra comodidad y para lo que nosotros queramos, sino que tú quieres, Señor, que nosotros seamos libres para servirte, Señor. Tú quieres que nosotros seamos llenos para ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, mi Dios. Que seamos, Señor, oh Padre, un corazón, una vida dispuesta, Señor, para que tú puedas usar nuestra vida conforme tú quieras, Señor. Señor, mi Dios, que al acudir a ti, a tu presencia, encontremos siempre, Señor, esa paz, Señor, que nos prometes, para, Señor, vivir en mansedumbre y en paciencia y en amabilidad con los demás. Ayúdanos, Señor, que nuestro carácter, nuestra vida se someta a ti, Señor. Que podamos, Señor, vivir en tu gozo, en tu amor, Señor. Que, Señor, podamos ser una luz, que Cristo brille en nosotros, Señor, mi Dios. Let your light shine in us, Lord God. That we be so full of you, Christ, Lord God, that we may shine, that we may glow, that we may be a live example, Lord God, of your love, that we may have patience with others and kindness towards others, that we may submit to you, Lord God. May our character change, may our life change, our mind change, Lord God. Transfórmanos, Señor, ayúdanos, Señor, porque aún tenemos mucho que cambiar, mucho que trabajar. No somos perfectos hoy, no estamos cabales hoy, pero, Señor, creemos que tú puedes hacer una obra en nuestra vida. Gracias por lo que ya has hecho, Señor. Gracias, Señor, por lo que ya has hecho, Señor. Padre Santo, nos entregamos a ti, Señor, mi Dios. Nos entregamos a ti, Señor. Señor, ayuda, Señor, aquel, Señor, que tal vez está luchando, Señor, con la culpabilidad o alguna falla, alguna dificultad, Señor. Que, Señor, encuentre en ti ese consuelo, Señor, ese perdón, Señor, mi Dios, al acudir a tu presencia con fe, creyendo, Señor. Gracias te damos, Señor, mi Dios. Usa nuestra vida. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y decimos: Señor, usa mi vida, Señor? Usa mi vida. Cámbiame para que yo sea un instrumento, para que yo sea útil en tus manos, para que mi vida te refleje a ti, Cristo, para que yo pueda brillar en donde me pongas, para que otros puedan conocer de ti, para que otros puedan conocer de ti, de lo que tú haces en la vida de alguien que te busca. Señor, tenemos mucho que aprender de ti, de tu palabra, mucho que aprender, mucho. Señor, oh Padre, cámbianos, ayúdanos, usa nuestra vida, Señor. Usa, Señor, a los ancianos, usa, Señor, a todo aquel que te sirve, a los siervos de Dios presentes en este lugar. Usa sus vidas, llénalos de tu presencia, de tu unción. Que cuando prediquen, Señor, lo hagan con denuedo, con poder, con fuerza, Señor, de lo alto. Usa, Señor, a toda tu iglesia, Señor, para que tu palabra se riegue, Señor, y llegue a todos aquellos que necesitan conocerte. Perdona nuestras faltas, si hemos perdido tiempo, si hemos rechazado, Señor, tu palabra, o si hemos, Señor, hecho a un lado, Señor, tal vez algo que tú tenías para nosotros. Perdónanos. No queremos tener en poco tu palabra, y no queremos ser como aquellos que tienen por tardanza tu venida. Queremos, Señor, creerte, Señor.
tomar en serio tu obra, tomar en serio tu llamado, tomar en serio, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Que no pase nuestra vida y termine nuestro tiempo y no hayamos cumplido lo que tú querías hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, oh Padre. Señor, nos rendimos a ti. Señor, nos entregamos a ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, llevarla con nosotros y recordarla y valorarla y amar tu palabra, Señor, y saber que es hermosa y que cambia la vida, Señor, de todo aquel que la quiere recibir. Señor, gracias, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes grandes cosas, Señor. Creemos que tú tienes cosas poderosas, Señor. No a nuestra manera, Señor, sino conforme a tu voluntad y conforme a tu reino, Señor, mi Dios. Conforme como tú las quieras hacer, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, Padre. Gracias, Señor.